Hola amigos, bienvenidos a este nuevo análisis de Bitcoin hoy, 7 de abril de 2026. Venimos con información importante de Bitcoin, las criptomonedas y el mercado financiero. Hay bastante volatilidad en los precios debido a todo lo que está pasando en la guerra de Irán, lo que está pasando con el petróleo y la subida de precios impresionantes que trae y todo lo que publica Donald Trump pues crea mucha volatilidad y ansiedad en los mercados financieros. Vamos a hacer un análisis de Bitcoin principalmente, que es el activo que más analizamos. Podemos pasar también a ver otros mercados financieros. Entonces, dale like, comparte, suscríbete y comencemos con este nuevo análisis de criptomonedas. Bueno amigos, vamos a hacer un análisis de Bitcoin. Vamos a comenzar haciendo un análisis de Bitcoin en gráfico mensual. Vamos a hacer un análisis de Bitcoin gráfico mensual. Estamos viendo que el squeeze se va girando hacia la baja, que es bastante importante esto, porque ya hemos visto precios mínimos en el precio de Bitcoin, cerca de los $59,000, una buena zona de compra. El valle del squeeze se va girando a la baja, siempre que se va viviendo hacia la baja, son zonas de compra seguras. Bueno, seguras realmente no, pero sí son buenas zonas de compra, porque de 120,000 a 50 a 60,000 que cae el precio, pues casi 50%. Em, Estamos viendo cómo está desarrollando el squeeze, pierde la fuerza bajista que trae el movimiento, el RSI se encuentra por la parte baja, por lo que son indicadores que nos pueden ayudar a ver cómo se va comportando el precio en gráfico mensual. Recuerden que este gráfico abre la vela cada mes. Entonces vamos a estar viendo el próximo mes cómo el squeeze se va girando o va desarrollando este valle rojo. Vamos a ver o analizar también Bitcoin en gráfico semanal. Este gráfico es bastante interesante, que es el gráfico de 2 semanas. Siempre me ha gustado ese gráfico de 2 semanas eh, porque también es un gráfico que nos indica cómo entrar en largo. En el de 2 semanas vemos cómo se desarrolla valle, nos está indicando obviamente zona de compra cerca de toda esta zona. El valle rojo se encuentra desarrollado, una muy buena zona de compra, aunque hay mucha volatilidad en los precios también por lo que está pasando con los mercados financieros. Entonces vamos a estar viendo cómo se va moviendo el precio. Vamos ahora sí a ver el gráfico semanal y estamos viendo que se va desarrollando el valle. Le falta desarrollo, le falta volumen para que tenga un impulso alcista importante, pero vamos a estar viendo cómo va desarrollándose este squeeze que debería o antes o al llegar al punto cero tener una subida importante, porque si no, lo que podría hacer es un segundo valle rojo y podríamos esperar zonas de compra más bajas. Entonces, importante ir monitoreando cómo se van comportando los precios de Bitcoin. Vamos a verlo ahora en un gráfico diario y lo vamos a ver haciendo, eh, más o menos podríamos decir que estamos en un rango, porque si ustedes ven, mira cómo se va yendo el precio. Entonces, eh, o también podría estar formando un triángulo. Está formando un triángulo en esa zona, pero se salió set. Importante que tenga una subida importante antes de llegar al punto cero, em, porque podríamos ver un segundo valle. No hay volumen en realidad del precio. Si ustedes ven, no ha salido cerca de toda esta zona, tiene una resistencia cerca de acá. Y podría ser un segundo valle rojo para desarrollar a la baja. Recuerden que el gráfico diario es un gráfico de 2 semanas, por lo que no son gráficos en tan largo plazo. Vamos a ver ahora el gráfico de 4 horas. En el de 4 horas ha tenido una subida bastante interesante. Se estaba formando cerca de este, hizo un triángulo simétrico acá y sale del triángulo y lo llevó a los $70,000. Tuvo una caída y vuelve una recuperación en los precios. Podemos ver un segundo valle acá, el ADX cuando se gira a la baja va a perder fuerza bajista, obviamente vamos a ver el retroceso.
en los precios de Bitcoin. Veamos ahora cómo se va comportando en el gráfico mensual, en este caso Ethereum. Ethereum también tuvo una caída importante, cerca de los $1,740 son zonas interesantes de compra. En mayo tuvo una muy buena caída, cerca de los 1,300, buenísimas zonas de compra. El Squeezy se encuentra desarrollado cerca de esta zona. El ADX obviamente perdiendo la fuerza bajista que trae el movimiento, por lo que lo más probable obviamente que replique lo que está haciendo Bitcoin en gráfico mensual. En gráfico de 4 horas nos indica en gráfico de 2 semanas, buena zona de compra para entrar en largo. Un buen gráfico para ver cuándo entrar en largo sin importar el precio. Una caída de 5,000, de $10,000 no están en las criptomonedas. En el caso de Ethereum podría ser, no sé, 400, $300. No son caídas tan importantes. Más bien de lo que es y lo que representa y lo que puede subir, obviamente. Entonces, lo vamos a ir viendo. Copiando el gráfico de Bitcoin en un rango, en el gráfico semanal lo tiene una subida importante. Obviamente esperando cómo reacciona Bitcoin. Si llega a esta zona y no tiene una subida interesante, lo que va a hacer es un segundo valle rojo, trayéndolo más o menos a los mismos precios por los que cayó, cerca de los $1,730. En el gráfico diario, veamos, tiene el mismo comportamiento prácticamente de Bitcoin igual, una especie de rango cerca de esta zona. Por lo que si llegara a punto cero, podríamos tener un retroceso en el precio de Ethereum buscando un impulso cerca de la parte baja. Y podría estar cerca de más o menos podría decir de los 1,895, cerca de esta zona. Vamos al precio de BNB, una criptomoneda bastante importante. BNB sí ha tenido un desarrollo alcista importante. Gráfico mensual. Está teniendo más o menos sí, una misma caída en la que trae Bitcoin. Tiene desarrollo todavía el Valle Rojo. Copiando prácticamente lo que hace Bitcoin. El gráfico semanal. Estamos viendo que el gráfico semanal se ve muy diferente al gráfico mensual. Vemos cómo se ha estado girando el Squeezy, pero no tiene un volumen importante en el precio. Gráfico diario, haciendo un rango también cerca de esta zona. Con este volumen lo más probable es que llegando a esta zona haga un segundo valle buscando precio más bajo para tener un impulso cerca de esa zona. Gráfico USDT BTC, uno de mis indicadores favoritos del análisis técnico, porque nos muestra cómo se comporta el dólar en un gráfico mensual o semanal en los precios. Y obviamente, si ustedes están viendo, se ve resistencia de esta zona, desarrollo de un valle verde aquí, y todas estas zonas son zonas de resistencia que en el gráfico de Bitcoin podría decir que son zonas de soporte. Vamos a ver rápidamente el petróleo, cómo se va comportando. El gráfico mensual, si ustedes lo ven, tiene una fuerza impresionante alcista. Tenemos un desarrollo en el Valle Verde, AX con fuerza todavía para seguir rompiendo ese movimiento. Todavía le queda un poco de fuerza. Todo vamos a depender obviamente de lo que haga, de lo que pase con el conflicto en Irán, con el estrecho de Hormuz y todo lo que es el paso del petróleo. Bueno, le queda mucha fuerza en un gráfico mensual al petróleo. Vamos en gráfico de semanal. Obviamente él tiene de resistencia a toda esta zona. En análisis técnico, obviamente todas estas zonas de arriba son zonas de venta. Toda esta zona. Por lo que los que compraron petróleo cerca de los $54, pues ya pudieron tomar ganancias casi un 100% que ha subido el petróleo, el barril de petróleo, desde marzo del 2025. Vamos a verlo en un gráfico, podríamos ver el semanal. Y vemos que todas estas zonas son zonas de resistencia, por lo que en la próxima semana
podemos estar viendo retroceso en el petróleo, dependiendo de lo que pase con el conflicto bélico, si hay alguna pausa en el conflicto o realmente se resuelve. El precio del oro, pues interesante verlo, en el gráfico semanal tuvo un retroceso importante que lo trajo a los $4,000, pero una recuperación cerca de este precio. Está haciendo rango caída en esta zona porque no ha tenido una caída, realmente se está recuperando, por lo que podría ser otro pequeño valle verde, o si se desarrolla el valle hacia la baja, será una zona interesante de compra cerca de la zona baja, porque si ustedes pueden ver, llegó casi a los $5,000 cerca de toda esa zona. El SP500 en el gráfico semanal, ya lo habíamos dicho en el video pasado, que está teniendo una recuperación en los precios. El gráfico semanal va a tener una subida y obviamente toda esta zona va a ser una zona de resistencia. Entonces lo que debería hacer en el mensual sería un rango caída cerca de toda esta zona. Si se mantiene haciendo rango toda esta zona, cuando se squeeze y se gira a la baja, sería una buena zona de compra. En cuanto al dólar, el dólar en el mensual ha tenido una recuperación, estuvo una caída cerca de toda esta zona y está teniendo una recuperación en gráfico mensual. Veamos el gráfico semanal cómo se comporta. Ha tenido este movimiento hasta aquí una zona de resistencia y tiene zona de compra, por lo que podrían subir los mercados, las criptomonedas en las próximas semanas. Bueno amigos, este ha sido todo el análisis. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like, compartir, seguirme en mis redes sociales de TikTok e Instagram como Bullmaster Capital. Nos vemos en una próxima oportunidad.